Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco y explicar sobre nuestro paradigma que es el enfoque constructivista y lo vamos a relacionar con las herramientas TIC. Bueno, en primer lugar, pues decirles que vamos a presentar de una forma sintética estos recursos o herramientas que sirven como esa referencia para lograr esa transferencia del conocimiento de acuerdo a los objetivos de aprendizaje y a esa intención pedagógica. Como número uno, vamos a hablar de la contextualización. Entonces, aquí es como esa presentación por parte de nosotros, los docentes formadores, a través de las presentaciones interactivas, por ejemplo, como las diapositivas, el panel didáctico, las introducciones, los conceptos, vocabulario, los temas a desarrollar, las lecturas comentadas sobre los diferentes documentos relacionados en la acción formativa, esa participación, esa socialización de todo lo que de alguna manera se les muestra a los estudiantes para la conceptualización. Como número dos, entonces podríamos hablar de los aspectos prácticos. Mm, de acuerdo como a esos recursos que son usados de forma individual o de forma combinada. Digamos, por ejemplo, las charlas con expertos de acuerdo a la materia, las discusiones o las opiniones críticas respecto a las charlas por parte de los estudiantes, esas técnicas y esa elaboración de recensión crítica, la perspectiva general integral por medio de ese análisis de los videos, de el material didáctico, películas, todo lo que de alguna manera tiene la observación. Como número tres, podemos hablar de las estrategias de la intervención. Entonces aquí es importante porque son esos recursos de alguna manera que utilizamos independientemente que ya se hayan utilizado en algunas otras clases, pero los podemos volver a reutilizar porque nos parece que son recursos que valen la pena seguir trabajando porque a los estudiantes les gusta, porque los entretiene. Entonces es como ese estudio y ese análisis de los casos, tanto de forma individual como esa intervención grupal, ¿no? Entonces como esa búsqueda de los casos eh, digamos, como documentos, prensa, bibliografías, links, blogs, etcétera. En el número 4 entonces, podemos hablar de la perspectiva integradora. Acá sí es como de acuerdo a esos recursos que hablaba yo anteriormente, que son usados de forma individual o combinada. Entonces es la presentación de trabajos, son los debates, la socialización, esa participación que son orientados obviamente por el formador en cada clase sobre esos mismos trabajos que ellos sustentan. Entonces ahí cabe destacar como ese juego de roles, esa simulación de participativa, ese engranaje activo de estar como comunicándonos en cuanto a lo que en el momento estamos desarrollando. En el número 5 entonces, podemos decir sobre las dinámicas de grupo. Es muy importante esta parte, pues obviamente el constructivismo habla esencialmente sobre esa parte del trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo entre todos. Entonces permite como interiorizar esos conceptos propios de la acción formativa y llevarlo como a una discusión guiada. Eh, Esas formas o esos paneles didácticos, digamos que esa construcción del aprendizaje, grupos, mm, de forma individual, por medio de las mismas ideas, de los conocimientos, de esos saberes previos,
de esos aportes que los mismos estudiantes hacen desde su propio conocimiento, desde su propio, eh, digamos, entorno, de sus mismas convivencias, eh, por ellos mismos como estudiantes y por todo lo que de alguna manera les rodea. Eh, Otro punto importante es el entrenar. ¿A qué se refiere esta parte? Esto es con el fin de llevar todo a la práctica, a esas habilidades fundadas en los conocimientos aprendidos, en el conocimiento adquirido. Entonces es esas prácticas o ejercicios que de alguna manera los estudiantes lo hacen en su campo abierto y son guiados por el docente formador. En este caso puede ser dentro del aula o puede ser, como se dice anteriormente, fuera del aula, como un campo abierto. Es esa participación en cualquier escenario que sea real, donde ellos realicen lo aprendido de forma práctica y constructiva. Por otra parte, entonces tenemos lo que es el trabajo en equipo o el trabajo autónomo. Entonces es muy importante acá porque obviamente el aprendizaje colaborativo hace parte fundamental de constructivismo. Y acá es, por ejemplo, parte desde la misma idea de, de procesar esa situación socioconstrucción, es esa apertura de la diversidad y la tolerancia. Entonces es bastante importante resaltar esta parte. Digamos que armar equipos o grupos de cooperación emplean para los estudiantes como una serie de herramientas conceptuales, herramientas de saberes, donde a ellos se les facilita esa interacción, esa comunicación, de forma tal que el estudiante pues aporta desde su perspectiva individual al proyecto que de alguna manera están desarrollando. Y para terminar, tenemos el reforzar y el afianzar. Aquí en esta parte es muy fundamental porque aquí ya se trata como de esa realidad de repasar, de insistirle al estudiante, de reforzarle, digamos que es algunos contenidos de aprendizaje durante el lapso de tiempo o periodo en el que de alguna manera se está trabajando según el plan curricular. Entonces, aquí pues el estudiante o el grupo de estudiantes presentan algunas dificultades y ahí es donde obviamente nosotros los formadores empezamos a trabajar en ellos, eh, esa cuenta de volver como a retroalimentar, de multiplicarles el conocimiento otra vez y obviamente pues que ellos mm, deshagan esas falencias, que determinen ya como esa parte del saber hacer, obviamente de hacer esa recepción, de ser receptores, de esa explicación, de esa enseñanza que se les da y pues ahí ya el estudiante pues lógicamente ya puede como afianzar en cuanto a su aprendizaje. Y ya recorriendo estos tips me despido y espero tener una próxima oportunidad para traer más y mucho más en cuanto a la educación. Chao, chao.